Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una entrevista con Kron, Tobias Forge habló sobre la crianza de sus hijos, los sacrificios que ha tenido que hacer y más. A continuación te cuento un resumen con lo más relevante. ¿Qué sacrificios tuviste que hacer para una carrera con Ghost que ha ido en aumento durante años, pero que requiere una inmensa cantidad de tiempo y energía? Siempre es una cuestión de perspectiva. Tengo una esposa y 2 hijos. Y por supuesto, si no los ves durante mucho tiempo, haces sacrificios. Pero todos también nos beneficiamos de las ventajas que trae Ghost. He estado en casa con mi familia durante 2 años. Estaré de vuelta muy pronto con mi familia durante la mayor parte del verano. Tengo mucho más tiempo con todos que la mayoría de los otros padres. Todo depende de si ves el vaso medio lleno o medio vacío, pero en casa me gusta enfatizar que, en general, puedo pasar más tiempo con todos que los demás. Uno de mis hijos me dijo una vez que yo era como un visitante. Eso me asustó un poco. No estaba destinado a ser malo, pero así fue como quedó atrapado en él. Por supuesto, los padres siempre se preocupan por el futuro de sus hijos. ¿Aconsejarías a tus 2 hijos que siguieran sus sueños sin importar cuán poco realistas puedan parecer? Al menos yo no les aconsejaría que no lo hicieran. Los prepararía de manera muy realista y los alentaría a perseguir sus sueños. Pero es importante poner mucha energía y diligencia en ello. Esto se aplica a todo en la vida. Si quieres ser un buen boxeador, practica el boxeo. No puedes convertirte en un futbolista profesional sin un trabajo constante y permanente en ti mismo. Paso mucho tiempo soñando, pero paso aún más tiempo trabajando en cosas. Por ejemplo, yo a los 14 ya tocaba en bandas locales. La diferencia entre mis hijos y yo es la forma en que ellos crecieron. Mis padres no tenían mucho dinero. Siempre hemos sido ricos en cultura, pero los grandes saltos no fueron posibles. Mis hijos crecen sin preocupaciones económicas. Pero es aún más importante para mí hacerles entender que el dinero es genial, pero que no debe darse por sentado y que hay otras cosas en la vida que cuentan. Afortunadamente, mis hijos son muy inteligentes y entienden eso. No quiero terminar con niños que se sientan y no tienen motivación en la vida porque su papá trae el dinero a casa. Los niños pueden hacer lo que quieran, pero deben hacer algo al respecto y no quedarse sentados. Algunas malas decisiones y todo el dinero se ha ido. Nunca se debe confiar en esto para siempre.